Bueno, como les decía, hoy corresponde el tema que se llama organización de un sistema computacional. Y es importante tener claro que cuando decimos sistema computacional es algo más general que una computadora. Cuando decimos computadora nos referimos básicamente a las computadoras personales que nosotros tenemos, la cual estamos usando para ver esta clase, por ejemplo. Pero si decimos sistema computacional nos referimos a cualquier cosa eh, que utilice una computadora, ya sea pequeña o grande, para su funcionamiento. Pensemos en cosas como, no sé, una lavadora automática, tiene cierta inteligencia ahí, que bueno, tiene una computadora por dentro, una computadora pequeñita. Si pensamos en nuestros celulares, antes, hace algún tiempo, eran computadoras simples y ahora son más potentes que una computadora personal. En fin, cuando decimos sistema computacional nos referimos a cualquier cosa que tenga computadoras dentro, ya sean grandes o pequeñas. Puede ser cualquier electrodoméstico o cualquier otro aparato que haga algo, digamos, inteligente. Esta es la agenda de esta clase de hoy. Vamos a comenzar a ver algunas cosas históricas de las computadoras, algunas generaciones que hubo. Después vamos a ver algunos detalles de arquitectura de una computadora en general, de un sistema computacional en general. Después un poco de arquitectura de memorias y arquitectura de procesadores. Cuando decimos arquitectura nos referimos a cómo está compuesto algo por dentro, de la misma forma que funciona la arquitectura de una casa. Uno dice, bueno, aquí está el baño, aquí está un cuarto, aquí está otro cuarto, y todo está en determinado orden y con determinado movimiento funcional, o sea, uno va de un lugar a otro. Funciona igual con las arquitecturas en sistemas computacionales. Vamos a decir cómo es que está compuesto, qué componentes tiene y cómo es que se conectan esos componentes con otros. Esta es la clase de hoy. Como les dije, es bastante pequeña, bastante simple y 100% teórica. Bueno, vamos a empezar a ver un poco de historia. Si nos remontamos a los inicios de la computación como tal, no hay que ir muy lejos. Todo empezó por ahí del año 1940 y algo. Si ustedes se ponen a pensar, aquí dice que la primera generación de computadoras fue en 1940. Por aquí está 1945. Acá como por ahí del centro. Y bueno, en 1945 fue la Segunda Guerra Mundial, la guerra con Alemania. Bueno, la Primera Guerra Mundial también fue con Alemania, pero la segunda es la de Hitler. Eh, Vemos que interesante que coincide el avance de la computación con la Segunda Guerra Mundial. Esto tiene una razón de ser muy interesante y es que, bueno, los países dedican grandes porcentajes de sus ingresos, principalmente Estados Unidos y principalmente en Europa, para hacer investigaciones en áreas que pueda eventualmente mejorar su carrera armamentista. Y bueno, la computación fue una de las áreas que recibió un gran impulso económico gracias a la guerra. Entonces, muchos de los avances que tenemos eh, en computación se debe, bueno, fue motivado por la industria bélica. Esto es algo que, pues bueno, un poco triste, que este sea el motor de la evolución, pero es algo que pasa así, ya ha pasado con otras tecnologías. Por ejemplo, los satélites eh, fue algo que se dio gratuitamente a todos los ciudadanos del mundo, porque ya los satélites estaban en el espacio, digamos, y se utilizaban para fines bélicos. Entonces, ese es otro avance que tenemos nosotros, que podemos utilizar gratuitamente, pero que su motor fue la guerra. Y así hay varios ejemplos de cosas que han avanzado gracias a la guerra. Entonces, bueno, todo se remonta a que el mayor motor de la evolución de ciencias de la computación fue la guerra. Vamos a dividir la historia en varias generaciones. Normalmente estas generaciones son de aproximadamente 10 años, un poquillo más de 10 años es esta. Ahí, como vieron aquí al inicio, ah, tenemos clasificadas 5 generaciones y bueno, cada una de estas generaciones tiene sus particularidades. Ahora, esto es algo que no está escrito en piedra así tal cual de qué generación tenía qué. Eso depende mucho de la literatura que uno consulte
puede haber unas pequeñas variaciones en los años y en algunas otras características. Esto simplemente da como una pincelada de cómo fue. Pero si ustedes van y compran 2 libros relacionados a historia de la computación, esos 2 libros pueden decir cosas un poco diferentes. Entonces, a lo que voy es que en esto no hay consenso del todo, sino es simplemente como una pincelada de cómo fue más o menos que pasaron las cosas. También hay que entender que como el motor de esto fue la guerra, normalmente son cosas confidenciales y que, bueno, no hay mayor certeza de que ocurrió así. En la primera generación de computadores teníamos que este era el componente principal de todos los sistemas computacionales. Esto se llama tubos de vacío. Para si en este grupo de casualidad hay algún guitarrista o algo así, sabrían que hay amplificadores que son de tubos de vacío. Es justamente esto. De hecho, son más caros los amplificadores de tubos de vacío que los amplificadores de transistores. Porque bueno, esto en teoría tiene un sonido ahí más fiel, no sé qué. Pero bueno, estos son los mismos tubos de vacío que se utilizaban hace un montón de años para, para las primeras generaciones de computadoras. La programación de estas computadoras se hacían en código binario directamente, o sea, no se utilizaba ningún lenguaje de programación, sino que se programaba en código binario directamente al CPU. En general tenían un propósito muy particular, o sea, no eran computadoras de propósito general, sino que funcionaban solamente para algo específico, digamos, no sé, para hacer operaciones de punto flotante, como hacer multiplicaciones o divisiones. Un ejemplo de esto es una computadora que se llamaba ENIAC, que nació más o menos en 1945. Cuando pensamos en computadoras de esta generación, tenemos que alejarnos mucho de la idea que nosotros tenemos de computadora personal, porque eran súper diferentes. Se parecían más a una casa, a un apartamento, que a una computadora personal que nosotros tenemos en este momento. Entonces, es bastante interesante. Acá hay algunas fotos de cómo se veía más o menos. Vemos que aquí están los tubitos de vacío y aquí está como todo otro montón de componentes que sinceramente no sé qué son, pero el componente principal, el que daba como ese sentido de inteligencia, eran los tubos de vacío. Así se ve más o menos un módulo de esta computadora gigante. Como les digo, este parecían más a una casa que a una computadora personal. Vemos que estos son como racks y cada uno de estos racks tiene como módulos. Ven que aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Entonces, eran como piecitas que uno sacaba y metía con el fin de crear algo en particular, con el fin de añadir o quitar funcionalidad. Vean el tamaño de esta persona y vean el tamaño del rack y vean que son un montón. Acá, estos señores probablemente estaban programando algo en la computadora directamente en código binario, entonces se escribía en esa cintilla y esa era como la única entrada que tenía la computadora para hacer sus cálculos. Recordemos que tenía un propósito particular y un propósito definido. Entonces, por ejemplo, esta computadora, digamos que hacía divisiones, entonces lo que le estaban ingresando acá eran los datos que iba a dividir, algo así. Y recordemos siempre que tienen un propósito particular, no sirven para varias cosas. Bueno, la memoria principal de estas computadoras, lo que ahora conocemos como memoria RAM, en ese momento era un tambor magnético. De hecho, aquí se ve. Probablemente estos sean los tambores magnéticos, probablemente esto sea la memoria RAM de esta computadora. Y bueno, la manera en la cual nosotros, bueno, nosotros no, los programadores le daban la entrada a la computadora era a través de tarjetas perforadas, que bueno, era un aparatito que uno, ahorita hay una foto, pero era un aparatillo que uno perforaba con huequitos para que esa fuera la entrada de la computadora, que representaba código binario. Y normalmente eran súper caras, digamos millones de dólares, y era como les digo, era una casa y esa casa tenía que tener aire acondicionado y todo, y bueno, eran muy caras. Vean, esto es una tarjeta perforada. De lo que se trata de esto es que existen diferentes filas y columnas. Esto es una matriz.
Y donde hay un huequito significa un 0, donde no hay un huequito significa un 1. Veamos, mm, por ejemplo aquí, en la última fila, en la fila 9. Vemos que dice, aquí hay sin huequito, aquí hay con huequito, sin huequito, con huequito, con huequito, con huequito. Entonces esto lo podemos traducir más o menos así. Un toquecito. Veamos, aquí había un 0, 1, 0. Ah, no, al revés. Donde hay hueco 0. 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Y bueno, así sucesivamente. Entonces, esto es código binario. Esto es lo que el procesador de la computadora entiende. Y esta tarjetilla perforada lo que hacía era, pues, darle una entrada al procesador de la computadora. Y había un lector especial que se encargaba de leer la tarjetita y identificar dónde habían unos y dónde habían ceros, basado en los huequitos o en los no huequitos de esta tarjeta perforada. Vean que no sé cuántos, de qué tamaño es esto. Son 10 filas como por 80 columnas, si no me equivoco. Entonces, tenemos apenas 10 por 80, 800, digamos, eh, 800 bits que yo puedo ingresar. 800 bits es algo demasiado poco eh, si lo comparamos con lo que procesan las computadoras actuales. Entonces, esto significa que uno para hacer un programita ocupaba un montón de tarjetas perforadas de estas, digamos 100 tarjetas para un programa simple. Entonces, bueno, era algo bastante complicado y si a usted se le enredaban las tarjetas, se le enredaba el programa también. Entonces, ya nos podemos imaginar que era algo bastante tedioso. Probablemente, bueno, antes de continuar, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario o algo? Ok, excelente. Probablemente ustedes han escuchado hablar de la palabra bug en relacionado a ciencias de la computación. Un bug, la traducción literal, es un bicho o, o un insecto o algo así. La traducción del inglés al español. Y bueno, lo que significa es que algo está malo. Por ejemplo, si su código tiene un error, a ese error se le llama bug. Y bueno, eso tiene una razón muy interesante. Y es que resulta que por ahí de esta época, de 1940 y algo, em, como eran aparatos tan grandes, a veces llegaban insectos a vivir dentro de los aparatos y a veces esos insectos creaban errores en el aparato. Entonces el insecto se paraba, digamos, en un tubo de vacío y hacía que dejara de funcionar. Entonces existía un proceso que se llamaba debugging, o sea, quitar los insectos para que el aparato funcionara bien. Y bueno, esto nació por una carta que mandó este señor en el que decía que literalmente encontró un insecto en su aparato, por lo tanto el teléfono no funcionaba bien. Y decía que era un insecto de este tipo, no sé qué es. Y parece que, bueno, le gustaban mucho las condiciones de ese aparato telefónico que él tenía en ese momento. Y es muy vacilón porque guardó el insecto, lo pegó ahí con cinta. Entonces, este bichito, por culpa de este bichito, es que a los errores en el código se les llama bugs. Porque, bueno, existía un proceso que era debugging, que era quitar los bichos de las computadoras. Entonces, si ustedes ven el programa del curso, de hecho, hay un tema que dice aprender a hacer debugging, algo así, que es básicamente cómo uno puede hacer para revisar su código e intentar encontrar errores en él. Y por eso se llama debugging. Así como dato curioso, esto fue literalmente había un bicho en las computadoras y hacía que funcionaran mal. Algo bastante interesante. Bueno, de acá vamos a brincar a la segunda generación. Esto fue por ahí de 1956 a 1964, en que se medio cumple la regla de los 10 años. La segunda generación se caracteriza porque aparece el transistor, que bueno, para los que no saben, el transistor es simplemente un aparatito que deja pasar electricidad o no, dependiendo de lo que diga una patilla. Vamos a ver si hay un... No, parece que no hay un dibujito de un transistor, pero es básicamente... em, un aparatito.
un toquecito para hacer un dibujo. Bueno, supongamos que yo quiero pasar electricidad de aquí hacia abajo. Aquí viene una flechita para acá. Quiero pasar electricidad de arriba hacia abajo, pero resulta que aquí tengo una patilla que me controla si la electricidad va a pasar o no. Esta es como la esencia del transistor. Básicamente es un componente, un aparatito que deja pasar la electricidad o no, dependiendo de lo que haya en esta patilla. Esta patilla normalmente se llama gate o compuerta. Y estas otras patillas, si no me equivoco, esto se llama receptor y esta se llama colector o algo así. Para un tipo específico de transistores, hay varios, pero la esencia es la misma. Entonces, si uno aquí en la patilla G llega y le escribe un 1, digamos, uno llega y le pone un check aquí, significa que la electricidad que viene por R va a llegar a C. Si uno en la patilla G le pone una X, significa que la electricidad que hay en R no va a llegar a C. Es básicamente permitir o denegar el paso de electricidad dependiendo de lo que esté en la patilla G. Así funcionan los transistores. Y bueno, esto fue un gran avance porque hacían lo mismo que hacían los tubos de vacío, solo que eran más pequeños, eran más rápidos y más confiables. Una de las razones es que no se le metían bichos dentro. Entonces, bueno, eso ayudaba bastante. Eh, Nacen tres lenguajes de programación, los más básicos que existen: COBOL, Lisp y BASIC. Estos son como los tres lenguajes de programación, los primeros que hubo. Eran bastante simples, bastante simples en lo que hacían, bastante difíciles de usar porque eran pues muy bajo nivel. También, bueno, los transistores permitieron reducir el costo de operación porque es más barato hacer un transistor a hacer un tubo de vacío, que son muy grandes. Miden como 5 centímetros, 10 centímetros, dependiendo del tubo. En cambio, los transistores miden, no sé, 1 milímetro o algo así. Eh, También acá las computadoras en esta generación se utilizaban para cosas un poco más comerciales y no tan específicas como las de la primera generación. Por ejemplo, se utilizaban para calcular nóminas. Nóminas son como eh, utilizan las empresas para decir cuánto le van a pagar a cada una de las personas. Normalmente eso lleva un montón de cálculos, como cantidad de horas extra que hizo o algún bono que tuvo por buen rendimiento o algo así. Entonces, generar una nómina es algo que manualmente es muy complicado. Entonces, bueno, se empezaron a utilizar las primeras computadoras para este tipo de cosas. También para cosas de contabilidad o así. Vean que aquí hay una comparación entre un tubo de vacío, un transistor y un circuito integrado. Vean el tamaño del tubo de vacío, es bastante grande. Este es un transistor y este es un transistor grande. Hay unos que son más pequeños y este es un circuito integrado donde básicamente hay millones de transistores. Entonces, como regla general, conforme avanzan las generaciones de computadoras, se disminuye su tamaño. Y de hecho, bueno, podemos hacer un grafiquito de las cosas que pasan de una generación a otra. Ok, conforme avanzan las generaciones, conforme avanzan los años, el tiempo, el tamaño disminuye. Voy a poner aquí tamaño. También disminuye el costo, quizá no a un ritmo tan grande, pero sí disminuye el costo. Am, Aquí va el costo. Algo que aumenta es la capacidad de procesamiento y esto no aumenta lineal. Aquí lo estamos representando lineal, pero o sea, esto es bastante exponencial. Esta es capacidad. Ah, no, esto es verde.
La capacidad de procesamiento nos dice, bueno, qué tan capaz es una computadora de procesar un set de datos y en cuánta velocidad. Relacionado a la capacidad de procesamiento también está los tiempos de ejecución. Por ejemplo, si uno hace una suma en una computadora de generación 1 y dura un segundo, esa misma suma en una computadora de generación 5 puede durar una milésima de segundo o un nanosegundo o algo así. Entonces, el tiempo de ejecución del mismo programa disminuye conforme avanza el tiempo y conforme avanzan las generaciones. Pero como regla general, conforme avanza el tiempo, disminuye el costo de las computadoras, disminuye su tamaño y aumenta su capacidad de procesamiento. Uno podría pensar, pero bueno, ahorita las computadoras son muy caras. Realmente el costo no ha disminuido bastante. Ahorita, digamos, uno va a Walmart y encuentra computadoras de 400,000 o de 500,000. Sin embargo, bueno, las primeras computadoras costaban millones de dólares. Como les digo, eran financiadas por el ejército con presupuestos de millones de dólares. Entonces pasaron de costar, no sé, 1.000 millones de dólares a costar 500,000 colones. Entonces realmente sí hay una disminución de costo, aunque bueno, para nosotros sigan siendo un poco caras. Y en eso estoy de acuerdo con ustedes. En la tercera generación se introducen los circuitos integrados, que los circuitos integrados es básicamente la unión de un montón de transistores que hacen algo en específico. Entonces, en este circuitillo de aquí hay millones de transistores y este circuito hace algo en particular. Entonces, en resumen, primera generación teníamos tubos de vacío, en la segunda generación teníamos transistores, en la tercera generación tenemos circuitos integrados. Em, Veamos aquí nuevamente, disminuye el espacio, disminuye el tamaño, aumenta la fiabilidad y la flexibilidad. Ya no eran para cosas tan particulares como generar planillas, sino que ahora se utilizan para cosas más diferentes, cosas más generales. O sea, la misma computadora se puede utilizar para una cosa y para otra. Y hay un punto muy importante, que se empieza a trabajar en el concepto de compatibilidad. Eso significa que un código que yo tengo en una computadora de una marca lo puedo ejecutar en otra computadora de otra marca. Antes eso era algo que no pasaba. Lo que uno hacía en un tipo de computadora servía solo para esa, no servía para otra. Entonces la compatibilidad nos empieza a dar como esa habilidad de ejecutar una cosa en un tipo de computadora a otro tipo de computadora de otra marca. Y bueno, les dejo de tarea moral ingresar a este link, que es algo muy interesante. Resulta que en Costa Rica hubo una computadora de este tipo que compró la UCR hace un montón de años y todavía existe y todavía se puede ir a ver ahí a la UCR en San Pedro. Veamos, es esta y tiene nombre, se llamaba Matilde, bueno, se llama. Y bueno, vean que la computadora ya dejó de ser una casa y ya ahora es como un escritorio, como una mesa. Igual es enorme, pero ya no es una casa. Vamos a ver si viene más fotos. Aquí pueden encontrar una foto mejor de cómo era la computadora. Como les digo, esto está, aquí está, en la biblioteca Carlos Monge en San Pedro. Pero vean que es como de 2 piezas. Aquí supongo que este es como era el teclado y aquí tal vez salían los resultados, no sé. Pero es muy interesante porque uno la puede ir a ver. Entonces, les dejo, bueno, de tarea moral número 1, leer este artículo. Es una noticia que explica más o menos cómo es que esa computadora llegó ahí. Y número 2, si tienen el chance, la pueden ir a ver en persona. Bastante interesante. Es una computadora de tercera generación. Ya no era una casa como las de primera y de segunda generación. Finalmente, bueno, no, finalmente no. En la cuarta generación se crean dos dispositivos que revolucionan la tecnología computacional, que son el microprocesador y la memoria de acceso aleatorio, tal cual lo conocemos ahorita. Veamos que en la generación anterior, en la generación 3, el elemento fundamental era el circuito integrado, pero resulta que el microprocesador es un circuito que integra un montón de circuitos integrados por dentro. Resulta que los circuitos integrados funcionan para algo en particular. Por ejemplo, unos circuitos funcionan como sumadores
para hacer sumas, otros quizá puedan dividir, otros quizá multipliquen, pero bueno, el microprocesador integra un montón de circuitos integrados en un mismo chip. Eso nuevamente disminuye el tamaño de las computadoras y aumenta su capacidad de procesamiento. Entonces, el elemento distintivo de la cuarta generación es el microprocesador. Es tal cual lo conocemos ahorita. Por ejemplo, los procesadores de Intel, los procesadores ARM, los procesadores AMD, son microprocesadores que nacieron en esta generación. Y bueno, ya en este punto ya encontramos microprocesadores más allá de computadoras personales o empresariales, sino que ya los empezamos a encontrar en otros aparatos como automóviles, instrumentos médicos, etcétera. Veamos que aquí estamos por ahí de los 70s. Ya esto no es hace tanto. Eh, También en esta generación pasa algo muy particular, es que Intel lanza su primer procesador como de uso masivo, que se llama el Intel 8086, y es el primer procesador que se utilizaba para las computadoras personales. Entonces, en esta generación es que nacen las computadoras personales como tal. Después de acá nos remontamos a la quinta generación, que es la generación en la cual estamos actualmente. En este caso, ¿qué tenemos? Bueno, nuevamente aumenta la velocidad y aumenta la miniaturización, o sea, los elementos se hacen cada vez más pequeños, aumenta la capacidad de memoria y aumenta la capacidad de el procesador. Y ya no tenemos solo un procesador, sino que tenemos un montón de procesadores. Por ejemplo, ustedes probablemente en este momento tengan un procesador Intel en su computadora, es lo más normal. Probablemente ese procesador sea de la familia i, por ejemplo, i3, i5, i7 o i9. Estos procesadores, todos ellos son multinúcleo, no sé si han escuchado el concepto, pero es básicamente dos procesadores pegados que hacen cosas en paralelo. Entonces, eso es como tener dos procesadores en uno, o cuatro procesadores en uno, 8 procesadores en uno, 16. Pasa también con los celulares, principalmente cuando son, no sé, como marcas como Huawei. Normalmente dicen, si ustedes revisan la ficha técnica del procesador, dice que tiene 64 núcleos, o que tiene, no sé, 32 núcleos. Eso es un montón. A eso se le conoce como multiprocesamiento, que es básicamente tener un montón de procesadores en uno. También acá en la quinta generación se desarrollan un montón de lenguajes de programación para diferentes cosas. Y bueno, finalmente les dejo por acá un video, dura 15 minutos y se ve, es un video, si no me equivoco, de History Channel, donde explican la historia de la computación, así a grandes rasgos, al menos las primeras etapas, digamos generación 1 y 2. Entonces, les recomiendo que lo vean. El video es un poquillo viejo, entonces se ve ahí como viejón, pero todo bien, lo importante es el contenido. No encontré uno mejor. Entonces, bueno, por ahí se los dejo igual de tarea moral. Les recomiendo que lo vean. No dura mucho, dura como 15 minutos. Ahí lo pueden ver tomando café si quieren. Por cierto, probablemente la primera tarea que vamos a dejar en el curso sea igual ver algunos videillos relacionados a la historia de la computación para que lo tomen en cuenta. Profe, Sí, adelante. eh, es eso donde puedo encontrar ese link y esa presentación. Bueno, el link simplemente tiene que darle clic aquí y ya ahí se abre el videillo. Y la presentación está en el TEC Digital. ¿Sabe cómo acceder al documento? Documentos. Sí, Ajá. En documentos, en la subcarpeta que se llama Apuntes, ahí puede encontrar esta presentación como tal cual está aquí. gracias. Ok, ¿alguien tiene alguna duda o algún comentario? Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Eh, el siguiente tema que vamos a ver hoy es el tema que les decía de arquitectura. Si pensamos, cuando nosotros escuchamos arquitectura, inmediatamente pensamos en un arquitecto de casas, que, bueno, si ustedes han participado en el proceso de diseño de una casa, bastante interesante, por cierto, dicen, bueno, este es el plano de la casa y este es el tamaño que yo quiero construir y lo que voy a hacer es que, digamos, voy a poner
2 cuartos aquí. Bueno, voy a poner un cuarto aquí. Un baño en el centro, otro cuarto aquí. Después aquí voy a poner el parqueo. Y todo esto va a ser un área común donde aquí voy a tener una mesa y aquí voy a tener una cocina. Entonces, el diseño de nuestra casita hipotética tiene aquí un cuarto, tiene aquí un baño, tiene aquí otro cuarto, tiene aquí parqueo para 2 carros, tiene aquí una mesa, tiene aquí la cocina, digamos. Y bueno, me faltaron las puertas, pero no importa. Las puertas creo que se dibujan como algo así. Bueno, por ahí anda. Eh, Esto es como lo que nosotros entendemos por arquitectura, ver y entender dónde voy a poner cada uno de los componentes. Veamos que esto tenemos que hacerlo con sentido. No podemos, por ejemplo, dejar un cuarto encerrado sin acceso por dentro de la casa o que el único acceso a ese cuarto sea por fuera de la casa. Imagínese lo que sería que el baño tenga la puerta aquí. Entonces, si uno está en la mesa y quiere ir al baño, tiene que venir a dar un vueltón por fuera de la casa y venir a meterse aquí. Esto es una arquitectura que no funciona muy bien. Entonces, arquitectura se refiere al proceso a través del cual yo tengo una serie de componentes y tengo que conectar esos componentes de manera que hagan algo útil para mí, de manera que me solucionen el problema que yo quiero solucionar. En este caso, el problema que yo quiero solucionar es hacer una casa que sea funcional. Entonces, bueno, tengo los componentes, quiero 2 cuartos, un baño, un parqueo y un área común. Esos son mis componentes. Ahora, ¿cómo los acomodo? Ese es el proceso de arquitectura. Ahora, funciona igual eh, en ciencias de la computación, con los sistemas computacionales. Tengo una serie de componentes que tengo que acomodar y los tengo que acomodar de manera eh, que se comporten que se comporten de manera óptima, que funcione bien la interacción de un componente con otro. Sin embargo, bueno, antes de entrar en materia de arquitectura como tal, em, tenemos que analizar cuáles son las diferentes capas que tienen la mayoría de computadoras. Vemos que la capa de más arriba, y no de casualidad, esto está de primero, son los programas y aplicaciones. Esto significa que son todos los programitas que uno utiliza en la vida cotidiana. Por ejemplo, Word, por ejemplo, Excel, por ejemplo, el navegador, digamos que usa en Google Chrome. Entonces, bueno, eso es una aplicación. Es un programita de muy alto nivel. Si nos vamos de ahí para abajo, vamos a encontrar programas de utilidad del sistema. Este tipo de programas normalmente ya uno no los utiliza directamente, pero es, por ejemplo, cuando ustedes abren aquí el administrador de tareas, esto es un programa de utilidad de sistema. Vean que esto es algo que uno no utiliza mucho. Y, por cierto, tengo el CPU al 100%. Algo raro pasó. Esto es algo que uno no utiliza mucho, pero que existe y sigue siendo un programita. Son programitas de utilidad. Vean que aquí puedo monitorear el uso del CPU, el uso de la memoria, el uso de, bueno, diferentes cosas. Puedo hacer algunas cosas como ver cuál es la aplicación que está consumiendo más, cuál es la que está consumiendo menos, etcétera. Esto es un programilla de utilidad de sistema. Si nos vamos a un nivel más abajo, encontramos el sistema operativo. Windows, en este caso. El sistema operativo es un programa muy grande y con un fin muy amplio, porque bueno, se encarga de administrar los recursos de la computadora para el usuario. Por ejemplo, si yo en este momento ingreso un dispositivo USB, el sistema operativo me lo va a reconocer y le va a instalar los drivers automáticamente sin que yo tenga que hacer nada. Si yo no tuviera un sistema operativo, tengo que hacer eso eh, a pata, digamos. Después de ahí para abajo, existe una cosa que se llama el BIOS. El BIOS significa Basic Input Output System, que es como cuando uno prende la computadora que aparece una pantalla en negro y aparece un montón de letras blancas haciendo cosas. Eso es el BIOS iniciando. Entonces, cuando uno prende la compu,
lo primero que carga es el BIOS, después el BIOS se encarga de cargar el sistema operativo, después el sistema operativo carga las utilidades del sistema y ya finalmente yo puedo cargar los programitas que yo uso. Uno únicamente utiliza estos programas de arriba, que son como los programitas que uno tiene para hacer sus cosas, como Word y Excel y esas cosas. Ok, esto es en el dominio del software. Todo esto de acá que les enseñé es software, incluso el BIOS es un programilla. Un programa muy básico, pero es un programa. Por eso se llama Basic. Después, de aquí para abajo, ya entramos en el dominio del hardware. O sea, ¿qué es lo que está haciendo el hardware de la computadora? Y esto tiene diferentes niveles también. Después, el nivel que sigue se llama sistema computacional, que es básicamente como la arquitectura de la computadora como un todo. Después de ahí está el CPU, memorias, compuertas, circuitos lógicos y ya finalmente llegamos a nivel de transistores. Que si vimos de la historia de la computación, el transistor es como el elemento más básico. El transistor genera circuitos integrados. Los circuitos integrados generan los procesadores. Entonces, esto es más o menos una relación así. El transistor genera circuitos integrados y los circuitos integrados generan microprocesadores. Esta es como la relación. El transistor es el elemento más básico. Entonces, bueno, todo esto es para que sepamos que existen diferentes capas. Algunas capas son en el dominio de software, otras capas son en el dominio de hardware, pero que existen diferentes capas. Normalmente el usuario final, o sea, nosotros los humanos, simplemente interactuamos con los programas y aplicaciones. Rara vez tenemos que hacer algo de utilidad, como en la aplicación que les enseñé del Task Manager, y menos vamos a hacer algo relacionado al sistema operativo. Ya eso se instala y ya queda ahí funcionando por siempre. Ok, bueno, Entonces, sí, adelante. la parte de software es la que uno se puede decir como que no toca. Como Ajá, digo, que no se puede tocar por más que uno quiera físicamente. Y la de abajo es la que uno puede manipular con sus propias manos tocando los componentes, por ejemplo, así. ajá, exactamente. Acá los dos dominios, software y hardware. El software son los programas. Por ejemplo, usted abre Word y usted no puede agarrar a Word y tocarlo físicamente. En cambio, usted sí puede agarrar su laptop, que es un hardware, y ahí sí la puede tocar físicamente, la puede golpear, se le puede caer y se le puede descomponer. Entonces, esos son como los dos dominios que existen. El hardware es lo que usted ve, el software es lo que usted utiliza, pero no lo palpa con sus manos. No, es algo que no existe físicamente, sino que es un programa nada más. Listo, gracias. Ok, ¿algún otro comentario por acá? Ok, muy bien. Bueno, para poder entender el concepto de arquitectura de computadores, tenemos que entender dos cosas principales. Uno es su estructura, o sea, cómo es que se conectan cada una de sus partes, y otras son los componentes como tal, o sea, qué hace cada uno de los componentes. Acá vamos a hacer rápidamente una pequeña lista de los componentes que nosotros consideremos que pueda tener una computadora. Entonces, porfa, díganme algunos componentes que ustedes creen que pueda tener una computadora. Memoria RAM, Ajá, ¿qué más? El disco duro. procesador, Bueno, voy a poner procesador, es lo mismo que CPU por aquello. ¿Alguien dijo disco duro? fuente de poder. Ujú. Por cierto, ¿están viendo lo que estoy escribiendo? Sí, profe. Ah, bueno, sí, excelente. ¿Alguna otra cosilla? Ya, y Tarjeta el de Sistema de sistema de video. refrigeración. refrigeración. Ajá, sistema de refrigeración, vamos a ponerle cooling. Ujú, Tarjeta madre. ajá, Tarjeta gráfica. Bueno, solo algunas. ajá, sí, sí. GPU, vamos a ponerle a ese. Bueno, vamos a poner gráficos mejor. No sé si en esa parte también está contando como todo lo que uno puede, lo que está externo, como el monitor y Ujú, el eso se teclado y llaman, todo eso.
Sí, eso es súper útil y siempre está. Eso se llaman dispositivos de entrada y de salida. Y veamos, memoria RAM, CPU. Sí, bueno, yo creo que los componentes básicos están acá. Los componentes principales, digamos, los más primitivos que existen es el CPU, la memoria y los dispositivos de entrada y de salida. O sea, siempre toda computadora va a tener esto. Bueno, todo sistema computacional va a tener esto. Pensemos en un microondas, por ejemplo. Un microondas tiene un CPU miniatura, tiene una memoria miniatura y tiene dispositivos de entrada y de salida. El dispositivo de entrada es como el tecladillo donde uno pone cuántos minutos quiere calentar el arroz y la salida es la pantallita que tiene donde dice cuánto tiempo queda. Vemos que siempre, siempre vamos a tener estos componentes. Estos otros componentes, que es una lista un poco más grande, está más relacionado a, a computadoras personales o computadoras de propósito general, como las computadoras con las cuales uno tiene interacción diariamente. Pero si pensamos en general, todas tienen al menos esto. Por ejemplo, estaría raro que el microondas tuviera una tarjeta gráfica o que el microondas tuviera un disco duro para guardar cosas, si lo único que hace es calentar la sopa, ¿verdad? Entonces, La bueno, fuente de poder no lo tienen todo. sí. Sí, 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 sí tiene que tener alimentación de algún tipo. Sí, eso iba a decir. Tiene razón, porque sí, de algo se tiene que alimentar. Entonces, bueno, esta es como la lista de componentes que nosotros tenemos que acomodar. Ahora, existen diferentes maneras de acomodar esto. Em, bueno, vamos a avanzar un poco. Esta es la arquitectura más básica que existe, es la que utilizan los sistemas computacionales más simples, como por ejemplo el microondas. Veamos que simplemente tenemos una memoria, está conectada al CPU y ese CPU está conectada a los dispositivos de entrada y de salida. Vemos que todo este cuadrito punteado es el CPU y dentro del CPU hay dos componentes, pero no nos importa. Simplemente hagámonos a la idea de que el CPU es esto y ya. Ya después nos encargamos como de hacerle zoom dentro del CPU a ver qué tiene. Entonces, esta es la arquitectura más básica y es básicamente el CPU conectado directamente con la memoria y conectado directamente con los dispositivos de entrada y de salida. Si pensamos en dispositivos simples, como una lavadora automática, probablemente tenga una arquitectura más o menos así. Esta fue la primera arquitectura que existió formalmente y que se probó que servía. Es que uno tiene diferentes maneras de acomodar esto. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo no conecto la memoria aquí, sino que conecto la memoria, digamos, así? Vengo y conecto la memoria acá a los dispositivos de entrada y de salida. Y que estos a su vez se comunican con el CPU. Vemos que esto es una manera de conectar las cosas, solo que no es una manera funcional. Lo que estamos buscando son como plantillas de arquitectura que nos permita aplicarlas a una serie de cosas pues, más grandes, ampliar su rango de operación. Entonces, bueno, esta fue la primera arquitectura que se creó, que sirvió. Sinceramente no sé en qué año fue, pero sé que el señor que la hizo es de apellido von Neumann, por eso lleva su nombre esta arquitectura. Y esta, como les digo, es la más básica. Después de aquí viene una arquitectura que se llama la arquitectura Harvard, que básicamente vemos que acá pasa algo muy interesante. La memoria, esta memoria que está acá, que dice memoria principal, en el fondo está partida en dos partes. De un lado tenemos el programa y de otro lado tenemos los datos que utiliza ese programa para poder ejecutarse. Tengámonos acá un momento. La memoria como tal tiene, digamos, si nos hacemos una memoria acá, siempre tiene dos partes o tiene que tener dos partes. Una parte pequeñita es el código como tal, o sea, porque el código, las computadoras ejecutan código. ¿Y dónde está guardado ese código? Bueno, está guardado aquí. Y acá está guardados los datos. Entonces, las memorias siempre tienen que tener de alguna manera
estas dos cosas guardadas en algún lado. Por ejemplo, supongamos que nosotros hacemos un codiguillo que lo único que hace es sumar dos números. Bueno, no, suma cualquier cantidad de números, no importa de dónde vengan. Entonces mi código lo que hace es salida es igual a A más B. Esto es lo que hace mi código. Yo ocupo, para que la computadora lo ejecute, yo ocupo guardar ese código en algún lado. Y ese lado donde lo guardo se llama memoria de instrucciones. Y después acá en los datos lo que tengo es que A es igual a 5, a 4, perdón, y que B es igual a 7. Digamos que después, más adelante, tengo que A es igual a 0 y que B es igual a 2. Y así sucesivamente. Entonces, tengo un pedacito de memoria que está dedicado exclusivamente a guardar las instrucciones. Esto de acá se llama memoria de instrucciones. Y esta otra de acá se llama memoria de datos, digamos. Entonces, toda la memoria siempre tiene que tener esa división de alguna manera. En algún lado yo tengo que tener el código, en otro lado tengo que tener los datos. Entonces, bueno, de eso se trata. ¿Sí quedó claro esta parte? ¿Todo bien? Ok, bueno, voy a considerar su silencio como sí. Entonces, vean lo que está pasando por acá. El CPU, veamos que esto es el mismo CPU, aunque aquí hayan flechitas para acá y hayan flechitas para acá. Simplemente hay una única conexión del CPU hacia la memoria principal. La memoria principal es una. Entonces, el problema que tiene esta arquitectura es que el CPU primero tiene que ir a leer cuál es la instrucción que tiene que ejecutar, o sea, tiene que ir a leer el código, y después tiene que ir a leer cuáles son los datos con los cuales yo voy a ejecutar esas operaciones. La arquitectura Harvard me soluciona esto. De un lado tengo una memoria de programa y de otro lado tengo una memoria de datos. Aquí del lado izquierdo está el código y del lado derecho están los datos. Entonces, aquí del lado izquierdo tengo ese que de salida es igual a A más B. Y acá tengo cuál es el valor de A y tengo cuál es el valor de B. De eso se trata. Ahora tengo dos memorias. De un lado tengo la memoria del programa, de otro lado tengo la memoria de datos. Esta Caso es de la... eso, profe, ¿Perdón? en un caso de esos, la memoria de programa, si llega a cambiar en algún momento, o la memoria de programa es algo que, Ujú, como le digo, estático. como algo que no se toca nunca. Ujú. Realmente eso depende de qué sea lo que haga nuestra computadora. Por ejemplo, las computadoras PC actuales tienen el BIOS, que es un programa, lo tienen guardado en una memoria que no se borra y que no se reescribe. Eh, entonces, el BIOS es un programa que siempre se ejecuta, pero que nunca se cambia. Si ustedes tal vez hayan escuchado alguna vez a alguien que dice, voy a actualizar el BIOS. Eso significa que algo le pasó muy raro a su computadora y por cosas de la vida tiene que cambiar el BIOS. Pero eso es algo que rara vez cambia. O sea, le pasa a una de cada 10 personas. Entonces, ese es un tipo de programa que está escrito ahí y que se queda ahí por siempre. Sin embargo, existen otros programas que sí se quitan y se ponen dependiendo de lo que uno haga. Em, por ejemplo, los programillas que uno utiliza, como Word o Excel o así, eso está guardado en algún lado, ¿verdad? Está guardado en una memoria de programa en algún lado dentro de nuestra computadora. Eso es algo que uno sí puede escribir y sí puede reescribir o puede borrar o así. Entonces, en resumen, depende de qué sea lo que haga su sistema computacional. Si es un microondas, probablemente esa memoria de programa no va a cambiar nunca. Si es un celular, esa memoria de programa sí va a cambiar dependiendo de lo que uno haga. Entonces, en resumen, depende de su aplicación. Estaría raro, digamos, como que uno le actualice el software al microondas, ¿verdad? O que uno le Depende actualice el software de la al... tarea Ujú. que tenga que realizar no sé, el Ajá. artefacto.
Sí, exactamente. Por ejemplo, uno no le va a actualizar el software a la lavadora. Uno no le va a actualizar el software al coffee maker. Entonces, sí, depende de la aplicación. Y bueno, esta arquitectura Harvard nació en la Universidad de Harvard, por eso se llama así, y lo que hace es solucionar el problema que dejaba la arquitectura von Neumann de tener una única memoria de instrucciones y una única memoria de programa. O sea, estaba el mismo dispositivo, estaba partido en dos. Entonces había que hacer dos consultas por cada instrucción que uno ejecutara. Esta es una comparación de cómo funcionan ambas cosas. Vemos que la diferencia acá, esto que dice unidad central de proceso es el CPU, o sea, el procesador. La arquitectura Harvard tiene memoria de instrucciones de un lado, memoria de datos de otro lado. La arquitectura von Neumann tiene memoria central donde están las instrucciones y los datos juntos en la misma memoria. Entonces hay que hacer dos lecturas. Una lectura para leer cuál es la instrucción y otra lectura para leer cuáles son los datos. Eso es lo que tenemos que decir respecto a arquitectura como tal. La arquitectura actual que se utiliza actualmente para la mayoría de dispositivos de mediana complejidad para arriba, por ejemplo nuestras PCs, es la arquitectura Harvard. Entonces todos en este momento tenemos una computadora con una arquitectura Harvard, así. Y bueno, Entonces no, ya no existe la arquitectura von Neumann en los compus. en las computadoras personales no. Esto podrá existir en dispositivos quizá muy simples, encargados de hacer tareas muy simples. Pero sí, todas las computadoras ahora utilizan Harvard. Lo que pasaba es que hace algunos años las computadoras utilizaban von Neumann, entonces eran bastante lerditas. Sinceramente no sabría decirle en qué año fue que cambió esto. No sé si fue hace mucho o fue hace poco que pasamos de von Neumann a Harvard, pero no sé, me atrevería a decir que fue por ahí de los años 80, quizá. Entonces, bueno, eran asuntos de rendimiento, por lo cual se cambió. Ok. Ok, bueno, hablemos un poquito de cómo es que funcionan las memorias por dentro. Cuando decimos memoria, nos referimos a memoria RAM, memoria de acceso aleatorio. No nos referimos a disco duro o a una memoria externa como USB o algo así. Nos referimos a memoria RAM. Básicamente, nosotros podemos imaginar la memoria como una tabla donde tiene celdas y esas celdas básicamente tienen una dirección. Veamos que estos de acá son números. Son números hexadecimales porque tienen a su izquierda un 0x. No son números decimales, son números hexadecimales. Ahí les dejo un poquito de tarea buscar qué es un número hexadecimal en caso de que no sepan. Pero es básicamente un número. Eh, cada número, cada celda está representada por un ID, digamos, un identificador, y ese identificador es un número consecutivo. Entonces acá tenemos la celda 0, acá tenemos la celda 1, la celda 2, la celda 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y ahí sucesivamente hasta abajo, dependiendo de cuál sea el tamaño de mi memoria. Entonces, de lo que se trata la memoria es que en cada una de estas celdas yo pueda meter algo de información y que pueda ir a leerla después. Entonces, cuando nosotros hacemos un programa, nosotros creamos variables. Nosotros decimos, por ejemplo, voy a crear una variable X y en esa variable X voy a meterle un 3. Entonces, en algún lado de la memoria tengo que poner yo que X es igual a 3. Por ejemplo, digamos, yo creo aquí una variable que es lo más grande, que es que X es igual a 3. Cuando yo hago esto en el lenguaje y lo ejecuto, en algún lado de la memoria, eh, en alguna dirección, voy a poner que el valor que hay aquí es un 3. Digamos que lo voy a poner aquí. Entonces, ahora en el campo 7, yo tengo que lo que tengo guardado es un 3. En la celda 7 yo tengo un 3. Ahora, ¿cómo hago yo? Bueno, ¿cómo hacen las computadoras para saber que la variable X está guardado en la celda 7? Eso es una tarea del sistema operativo. O sea, uno nunca se da cuenta de eso.
Es algo que el sistema operativo decide dónde guarda las cosas y se acuerda dónde fue que las guardó. Los sistemas operativos tienen como una tabla en la que dice, ok, en la celda 7 está la variable X. Digamos, en la celda 9 está la variable, no sé, Y, que es una nueva variable que yo me voy a crear acá, que Y es igual a 4. Entonces ahora en la celda 9 yo voy a tener guardado un 4. Y lo bonito de esto es que yo puedo venir después, accedo al número de celda, accedo por ejemplo a la celda 9 y yo me doy cuenta que lo que he guardado ahí es un 4. Entonces utilizo ese 4 para hacer otras cosas. Entonces, en resumen, la memoria la puedo ver como una tabla con celdas, donde cada celda tiene un identificador y cada celda es capaz de guardarme un dato de información. Ahora, ¿qué tanta información puedo guardar yo aquí en cada una de las celdas? Eso depende del tipo de memoria que sea y el tamaño de la memoria y otro montón de cosas. Normalmente las memorias guardan bytes. Eso significa que lo que guardan son números de 8 bits. Entonces, si yo quiero guardar algo más grande, ocupo varias celdas de memoria para guardar un dato grande. Pero bueno, veámoslo así, de manera más simple. Las memorias tienen celdas, cada una de esas celdas tiene un identificador y en cada una de esas celdas yo guardo un dato en específico. Y yo puedo ir a acceder a ese dato después y tener la certeza de que no se me ha borrado. Eso es lo bonito de las memorias. Eso es su razón de ser, digamos. Existen diferentes tipos de memoria en una computadora normal, en una PC. Aquí están agrupados por velocidad y por tamaño. Vemos que la memoria más veloz que existe es una cosa que se llama registros del procesador y es también la memoria más pequeña. O sea, yo aquí puedo guardar cosas muy puntuales. Después de ahí sigue la memoria caché. Es una memoria relativamente pequeña, pero que es relativamente rápida también. Después sigue la memoria principal, que es la memoria RAM, y después sigue la memoria secundaria, que es el disco duro. Esta es como la arquitectura de una computadora personal normal, de una computadora normal. Y bueno, ¿cuánta caché tiene uno? Eso depende del procesador. Esto es un tipo de memoria que vive dentro del chipcito del procesador. La memoria principal ya es un chip afuera, es un dispositivo aparte, es una memoria RAM aparte. Y la memoria secundaria también es algo aparte. Entonces, lo interesante de acá es no aprenderse los nombres de cada uno de los tipos de memoria que existe, sino saber que entre más cerca estén del procesador, el CPU estaría aquí, digamos. Entre más cerca estén del CPU, es memoria más rápida, porque está más cerca del CPU, entonces los datos se pueden consumir más rápido y es más pequeña. Entre más lejos esté del CPU, es memoria más grande, pero más lenta. Por ejemplo, nuestras computadoras tienen gigas de capacidad en disco duro, teras incluso. Hay computadoras de 5 teras. Entonces, es una memoria muy grande, pero es una memoria muy lenta también. Estaría súper raro que existiera una memoria caché de 1 giga, por ejemplo. Normalmente esto es en el orden de megas. Entonces, en resumen, entre más cerca estén del CPU, es una memoria más pequeña, pero más rápida. Y bueno, así es como funciona. Ahora, hace un rato hemos estado hablando mucho de los procesadores. Sin embargo, bueno, no sabemos bien qué es lo que hace el procesador. El procesador, su única función es simplemente agarrar una instrucción de código y ejecutarla. Es un componente bastante inteligente, bastante flexible, porque permite ejecutar el mismo chipcito, puede ejecutar, por ejemplo, una suma, puede ejecutar una resta, una multiplicación, una división, operaciones súper complejas. Pero bueno, en resumen, lo que hace el procesador es agarrar una instrucción de código y ejecutarla. Esta es una arquitectura de un procesador muy simple. Es una arquitectura que se llama MIPS. Los que estén acá que estudien electrónica probablemente van a ver esta arquitectura en algún punto de su carrera porque, bueno, se utiliza como método didáctico por lo simple que es. Veamos que tiene poquitos componentes
y uno podría batear más o menos qué es lo que hace. Obviamente así no se ve un procesador Intel Core i7, que está a años luz de ser algo así, pero bueno, así es como se ve un procesador muy simple. Entonces, en resumen, el procesador agarra instrucciones, agarra código y lo ejecuta, básicamente. Y bueno, finalmente me gustaría decirles que existe una cosa que se llama Ley de Moore, probablemente ustedes ya lo hayan escuchado hablar, que Moore era un señor ahí que simplemente se dio cuenta de que cada 2 años el número de transistores en una computadora se duplicaba. Duplicar el número de transistores no significa que estamos haciendo las cosas ineficientes, significa que entre más transistores yo tenga, voy a poder ejecutar más cosas. Tengo mayor capacidad de procesamiento. Entonces aquí hay un grafiquillo de cómo desde 1971 hasta el 2017, donde se ve una tendencia en el mundo de que cada 2 años se duplicaba la cantidad de transistores que yo tenía en una computadora común. Eso es una curiosidad nada más, pero lo que significa es que conforme pasa el tiempo, la capacidad de procesamiento aumenta un montón y el costo por transistor se disminuye, porque al hacer las cosas más masivas, el costo disminuye. También esto permite hacer computadoras más pequeñas, se aprovecha mejor la electricidad, la energía. Antes las computadoras gastaban un montón de energía y ahora casi no. Uno puede tener una computadora conectada todo el día y pues, no va a sentir como un cargo muy fuerte en su factura de electricidad. Y bueno, esas son como las implicaciones que tiene la ley de Moore. Como les digo, es mera curiosidad. Hasta acá llega la clase de hoy. Dejo abierto el espacio en caso de que alguien tenga alguna duda o algún comentario o algo que agregar. Profe, Sí, yo, Sí, Bueno, adelante. primero el, eh, gracias a la ley de Moore que no hay, es lo de la crisis de los chips, ¿verdad? De que por lo mismo de la ley de Moore, cada vez que se va duplicando, llega a un punto donde ya es muy difícil duplicarlo y por eso es que actualmente hay como esa crisis. Es por eso, ¿verdad? Sí, bueno, sí tienen una cierta relación. Veamos que cada año y cada 2 años se duplica, no, mentira, cada año se duplica la cantidad de transistores, es lo que dice aquí abajo. Cada año se duplica la cantidad de transistores. Eso significa que el consumo de transistores en el mundo está aumentando un montón. Cada año se duplica. Entonces eso hace que la materia prima de la cual se sacan los transistores sea cada vez más escasa. Por eso es que las cosas relacionadas a tecnología son cada vez más caros y por eso se dice que hay una escasez de chips a nivel mundial, porque la materia prima de la cual se sacan los transistores está escaseando. Entonces, y como ahora todas las cosas utilizan transistores, por ejemplo, los carros, y antes los carros eran puramente mecánicos y analógicos, ahora tienen un montón de inteligencia ahí, como cámaras, pantallas, un montón de cosas. Entonces, el consumo de la materia prima de la cual se sacan los transistores está escaseando cada vez más y por eso se dice que hay una crisis ahí. Sí tiene cierta relación, estamos consumiendo más transistores cada vez. Entonces, cada vez se aumenta su costo y cada vez escasean más. Entonces, por ahí anda la cosa. profe, yo me metí un toquecito tarde. Nada más lo que hay que hacer es ver el video de History Channel. Sí, y antes de eso, lean la noticia de la UCR, de la computadora Ah, que se cierto, llama Matilde. Matilde. Ajá. Ajá. Esas son como las dos Bueno, tareas morales que les quedan de hacer en esta hora que queda de clase. bueno, profe, Ujú. Ok. ¿Alguna otra cosilla por ahí? ¿Algún comentario o Había algo? una pregunta. Ajá. Yo también me conecté un poco tarde. ¿Cuál es el documental que tenemos que ver? Eso está acá en la presentación. Es básicamente algo que explica lo que yo les dije de historia de una manera más bonita, digamos. Es este.
Simplemente le dan clic ahí y ya se les abre. Es un video de 15 minutos. Entonces, porfa, vean ese y porfa, lean esta noticia. Y si se conectaron un poco tarde, entonces, bueno, vean la grabación de la clase, del pedacillo de clase que se perdieron. Y ya con eso estarían al día. Muchas gracias, profe. Ok, con mucho gusto. Em, veamos, alguien escribió algo en el chat. Dicen, ¿dónde podemos encontrar el cronograma del curso? Ah, mira, yo creo que no se los pasé, pero se los voy a pasar de una vez. Bueno, apenas termino la clase, yo me encargo de mandarles el cronograma. No se preocupen. Sí, yo se los mando por el grupillo de Telegram y ahí se los dejo. Es importante que ustedes lo tengan. Y bueno, eso es todo de mi parte. No sé si alguien tiene algo adicional. Si no, pues hasta aquí llegaríamos. Profe, ¿en dónde era que podíamos encontrar la presentación? Está en el TEC Digital en la sección de documentos. En documentos se meten y ahí hay una subsección que se llama apuntes. De hecho, bueno, hagámosle un toquecillo. Veamos, si ustedes se vienen, buscan el curso, elementos de computación, se vienen acá a la parte de documentos. Hay una carpetita que se llama apuntes. Acá es donde van a encontrar todas las presentaciones del curso. Conforme avance el semestre, aquí van a haber más y más. Entonces aquí van a estar todas. Ok, ok, gracias. Ok, ¿algo más? Bueno, estaríamos entonces nos volvemos a ver el martes en clase normal. Muchísimas gracias a todos, que tengan un bonito día.